sean tentados. Reitero el texto. Hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido de alguna falta, ustedes, que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sean que también sean tentados. Amén. Usted se puede sentar. Gloria al Señor. El poder de la restauración. ¿Escuchó el tema? Amén. El poder de la restauración. Obviamente, si nosotros pensamos un poquito, y nuestro país que justamente está consagrando el mes de febrero como el mes de la independencia nacional, recordamos que nuestro país tuvo dos grandes intentos, que fue la independencia efímera, aquella alcanzada por José Núñez de Cáceres el 1 de diciembre de 1843, y que solo duró alrededor de unos 6 meses aproximadamente, lo cual no tuvo fruto. Por eso se concibe como la independencia efímera. Aquel hombre que con machete en mano, capitaneando un grupo de soldados, expresó aquella hermosa frase que todavía yo creo que debe retumbar por esos campos, que era: machete, carajo. Así dijo José Núñez de Cáceres cuando libraba aquella batalla para lograr nuestra independencia. Pero a sazón de que en nuestro país no existían estructuras políticas, tampoco existían estructuras militares que pudieran sostener lo que había logrado José Núñez de Cáceres en aquella primera intentona de independencia de 1843, 1 de diciembre de 1843. Nuestros, ¿verdad?, de quienes nos separábamos, que eran nuestros hermanos vecinos de la colonia francesa, pues volvieron y ocuparon, porque tenían toda la prerrogativa, ya que eran el primer país a lograr independencia en todo lo que es Latinoamérica y del Caribe. Estoy hablando de los hermanos Haití. Entonces, a notar de lo que estoy planteando en este caso, ya años más tarde, ya para el 27 de febrero de 1844, un grupo de jóvenes, dirigido por uno de 29 años llamado Juan Pablo Duarte y Díez, empezaron un movimiento. Ya para el 1838 fundan un movimiento conocido como la Filantrópica. Bueno, primero era la Trinitaria, que luego, por algunas recomendaciones, por causa de que lo que se estaba haciendo tenía la intención y podía vender muy clara la idea y podían frustrarse, entonces los planes, pues se cambió a lo que es la Filantrópica. Juan Pablo Duarte, que venía desde España, y todos sabemos, estudió teología. Entonces, estudió teología, se preparó, porque nuestra independencia, como mismo se consagra en nuestro escudo, Dios, patria y libertad, sabemos que no solamente es una cuestión de esclavitud político-militar, sino que también era un tanto religioso. ¿Me sigue usted? Entonces, pues de aquí la nota, y por eso Juan Pablo Duarte tenía que llevar principios y valores para tratar de llevar nuestro país a la idea que había concebido, obviamente situando esto en lo que es la palabra de Dios. Y tenemos el maravilloso texto de nuestro escudo nacional: y conocerán la verdad les hará libres. Bueno, se logró la independencia en aquella madrugada, ya sea, ¿verdad?, por la causa que hayan sido, pero logramos la independencia. Meses más tarde, recordamos que este general llamado Pedro Santana, pues vuelve a hacer una anexión de nuestro país, ya en este caso a España. Está hablando de Pedro Santana. Pedro Santana pues anexa nuestra república ya una vez más, para que alguien más la dirija. Algunos dicen que el tipo era un héroe, un estratega, y que nuestro país, para no volver una vez más a ser ocupada por potencia extranjera, debió hacerse de esta manera, queriendo justificar nuestra anexión a España. Obviamente para algunos, y en este caso mi antepasado, Gregorio Luperón, no le pareció apropiado. Y para 1863 comenzó lo que fue el movimiento de la restauración, de restaurar la independencia lograda en el 44. Ya en el 63, imagínense usted los años que tenía nuestro país anexado a España, volviendo a la misma posición, solo que no era Haití, ahora era España. Nuestro antepasado Gregorio Luperón, pues junto a este grupo de hombres, logró en 2 años, porque se concluyó para 1865, restaurar una vez más la independencia a nuestra amada República Dominicana. Sirva esto, ¿verdad?, como una nota histórica para podernos adentrar e interpretar entonces el contexto. Ahora, ¿qué yo quiero decir cuando hablo de restauración?
Cuando interpretamos al diccionario de la Real Academia, entendemos que restaurar es arreglar. Restaurar es volver una cosa al origen, llevar una cosa a la idea en la que fue concebida. Es tratar de modificar algo, es tratar de llevarlo, conectarlo, restaurarlo, levantarlo, edificarlo, como quisiésemos. Ahora, cuando pensamos en esta sola idea, nos da un sentido, y es de que si esto hay que arreglarlo, es porque se dañó. ¿Sí o no? Ok. Si es que hay que arreglarlo, entonces es porque se dañó. Ahora, interpretemos las causas por las que se dañan las cosas. Hay cosas que se dañan y obviamente si voy más profundo de lo que es la parte con la corriente de la definición del concepto restauración, miraremos muchas de las que se dan. Quisiera partir por una de ellas y por favor me permiten, a través de lo que son las Sagradas Escrituras entenderemos una idea. Si vamos a Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Número 1, lo que Dios hace, lo hace perfecto, ¿sí o no? Pero dice la siguiente expresión en el texto: y la tierra estaba desordenada y vacía. Para lo que hacemos ejercicios teológicos, usted entenderá que existe una intención de los teólogos de decir que si Dios lo que hace, lo hace perfecto, lo hace bueno, ¿cómo es que de repente algo está desordenado y que está entonces vacío? Algunos dicen que existía lo que es una creación preadámica, ¿verdad? Porque estamos situando la humanidad desde los 6.000 aproximados años que tiene el hombre en la tierra, conforme, ¿verdad?, al texto sagrado. Otros dicen que existe una creación preadámica. Bueno, la Biblia no dice que no existe, tampoco no dice que existe, pero existe una sugerencia. Isaías capítulo 14, donde encontramos que establece y dice: hablando aquel querubín protector, que debilitaba a las naciones, hasta que en él se halló maldad y fue arrojado a tierra. Entonces el texto sagrado dice, o bien los historiadores dicen que esto fue lo que generó el cataclismo que destruyó toda la tierra. Entonces esta tierra que fue hecha por nuestro Señor y que fue hecha perfecta, vino a ser destruida, y Dios tiene que empezar a establecer orden para volver entonces la tierra al propósito para el cual le había creado. Entonces notamos que Dios empieza a trabajar y a ordenar. Va bien, Dios no empieza a trabajar, Dios empieza a dar orden. Porque si usted empieza a trabajar, tiene que ir a verificar cómo quedan las cosas. Usted sabe cómo la hizo, ¿sí o no? Estoy poniendo algo aquí para que lo vayan desnudando. Porque si usted lo hace, usted sabe cómo le queda. Dios daba la orden y huestes angélicas completaban lo que se estaba haciendo. Y luego Dios venía a contactar que era bueno. O sea, a considerar todo el planteamiento de lo que el texto está estableciendo allí, notamos cómo se da todo al acontecer. Y al verso 26 de Génesis 1 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La enseñoré en los peces del mar, las aves de los cielos. Entendemos la nota, y dice que allí Dios no dio orden. Allí el mismo Señor fue y empezó a trabajar el mismo aquel barro, aquella tierra que estaba allí, aquella arcilla, y empezó a dar forma. Y dice que luego sopló en el hombre su aliento de vida y vino a ser el hombre un animal viviente. Aquí quiero, ¿verdad?, señalar elementos. Este hombre vino conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Este hombre era perfecto. Este hombre no tenía imperfección alguna. Este hombre estaba completo conforme a lo que Dios había establecido, pero todo estaba chévere. Y dice, ¿verdad?, del verso capítulo 2, verso 18 en adelante, el capítulo 2, verso 1 en adelante, está hablando que el Señor creó al hombre, varón y hembra, lo creó. Conocemos toda esta historia para darle el salto rápido, porque quiero entrar a lo que quiero. Y notamos que desde el 1 hasta el 3, el hombre está perfecto. A partir ya del 3 es donde comienza la puerca a torcer el rabo. Entonces el Señor empieza a mostrarnos a través de lo que le permitió a Moisés que viese que la mujer empezó un diálogo con un ser allí en el huerto. Empezó a compartir unas palabras con este individuo. Un filósofo griego dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo lo pone allí en Corintios, pero no es originaria de Pablo la expresión, es de un filósofo griego. Entonces, anotando lo que quiero apuntar, empezó a abrirle el oído. Y eso introdujo el pecado, y el pecado consecuentemente, cuando tomamos del capítulo 3 hasta el capítulo 8 del libro de Génesis, vemos que la humanidad empieza una escala ascendente en la descomposición.
Vemos que Caín mata a su hermano. Vemos que el mismo Señor en el capítulo 4, capítulo 6, verso 4 de Génesis está diciendo: óyeme, los designios del corazón del hombre están de continuo al mal. Él es carne. Yo no voy a contender para siempre con él. Voy a limitarle los días. Y sigue, ¿verdad?, la escala de contaminación y depravación del hombre. Tanto que dice que los hijos de Dios tomaron de las mujeres de los hombres. Y dice, ¿verdad?, y se contaminaron los hijos de Dios. Existen teorías que dicen que son ángeles. Obviamente no es sustanciado bíblicamente. Sí, los testigos de Jehová, algunos teólogos cristianos evangélicos igual dicen que son ángeles, pero eso contradice lo que Jesús dice, que seremos como ángeles sin sexo. Entonces, contradicen. Dicen los hijos de Dios, para hacer referencia de Job, capítulo 1, que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales también vino Satanás. O sea, por eso algunos dicen, se está refiriendo a ángeles. Pero yo quiero, ¿verdad?, hacer salto de todo esto para notar cómo la humanidad iba entrando en un proceso de contaminación. Pero la idea fundamental de Dios siempre ha sido poder llevar y reconectar al hombre al propósito. Capítulo 9, Dios tenía que, para poder cortar todo esto, generar este pecado del hombre, generó sentencia de juicio del parte del Señor. Y el Señor permite entonces en ese capítulo 9 de Génesis aquel tremendo diluvio. Este diluvio que duró, ¿verdad?, unos 120 días y 6 meses para poder reducirse las aguas, una vez más volver al cauce natural. Y solo 8 personas, Noé, su familia, y 2, ¿verdad?, de 3 esposas de sus hijos, pues también ascendieron a la barca con él. Y Dios volvió a decir las mismas palabras que había dicho aquel caballero, aquel hombre llamado Adán. Y le dijo: óyeme, aquí he puesto el terror de tuyos sobre los animales. Yo quiero que salgas, que los gobiernes, que los juzgas. O sea, la intención de Dios era que todo fuera, que todos se mantuvieran de acuerdo al diseño y al propósito de él. Gloria a Dios. Pero aquí hay un detalle interesante. Pareciese ser, y obviamente se establece, que Adán y Eva habían dado a luz personas que nacieron después del pecado con el mismo ADN pecaminoso de ellos. Y este pecado pues era el que se potenciaba en toda la tierra conocida o habitada. Y esto genera, ¿verdad?, el que Dios tenga que trabajar de manera recurrente e insistente. Si ya luego damos el salto y nos vamos hasta el capítulo 11 del libro de Génesis y empezamos a rodar, miraremos, ¿verdad?, todo lo que genera este gran desafío. Vemos el capítulo 19 por allá, donde el hombre empieza también a tratar de rebelarse contra Dios. Babel. En este Babel pues se dan todos estos acontecimientos. Este gran problema en el que Dios le dice al hombre: espárcete, pero el hombre decide ir contrario al dicho del Señor. No, mejor aglutinémonos, mejor reunámonos. No nos vamos a esparcir, no vamos a quedarnos aquí. Y oye, por si acaso fuésemos esparcidos, vamos a hacernos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, para saber para dónde tenemos que encontrarnos. Miren cuál es la intención. El hombre se pone de acuerdo en su maldad. ¿Alguien me sigue? Amén. Qué fácil es ponerse de acuerdo en su maldad. Y si Babel es confusión, cómo interesante es que en medio de la confusión hay gentes que en la confusión se ponen de acuerdo. Pero qué terrible es nosotros ponernos de acuerdo que habitamos en luz. Por eso Jesús como que vio casi equimérico y dijo: donde 2 o 3 se ponen de acuerdo. ¿Alguien aquí? Amén. Gloria a Dios. Es que como que es un gran reto, un gran desafío, que más de 2 o 3 logren el acuerdo, el convenio. Pero en Babel, estos eran allí, toda esa gente se pusieron de acuerdo para hacer una torre. Y dice el Señor: aquí ya nadie los va a detener. Nadie va a hacer que ellos desistan. Ellos van a continuar la obra y nadie lo va a hacer. Es que vamos a descender, dice el Señor. Descender, bueno, vamos a hacer que se confunda su lenguaje. Pues se da el detalle. Pues quiero llevar, ¿verdad?, todo esto para hacer, ¿verdad?, la línea de lo que Dios quiere. Dígale al que está a su lado: ¿estás preparado? El capítulo 12. Aquí Dios trae una palabra a un hombre, a un pagano. Ahí trae Dios una palabra a un monaguillo de los templos de Ur de los caldeos. Y este monaguillo, este hombre ayudante de los sacerdotes llamado Abraham, Dios trata con él aún en medio de su altar pagano. Y allí un ángel del Señor se manifiesta, habla con él y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti
una nación grande. Quiero tomar esta nota. Porque la idea de Dios comienza con una nación. La idea de Dios comienza con un pueblo. La idea de Dios comienza con un conglomerado de gentes. Y a este Abraham primero tiene que partir por un hombre, llevarlo luego a una familia, luego constituirlo en un pueblo, para luego transicionarlo a una nación. Ojo con lo que digo. Pastor, ¿y esto que tiene que ver con el tema? Denme un chance, por favor, hermanos. Entonces, a medida que nosotros podemos hacer internalización del hecho, pues para hacer corta esta historia y poder entrar a la parte crucial del consejo, el pueblo se forma la nación. El Señor trata con Abraham, le dice en el capítulo 14, ¿sabes? Y este pueblo que van a ser de ti, estas naciones, van a ser esclavos por 460 años aproximadamente allí en Egipto, al final de los cuales saldrán cargados de oro. Así trata el Señor con Abraham. Pero Dios está dando, ¿verdad?, promesas, finísimas promesas, está dando para estos fines. Bien, conocemos el caso. Este pueblo con el que el Señor prepara, este pueblo que llega allí al capítulo 37 de Génesis, cuando este José, que estando cautivo allá en el pueblo de Egipto y todo lo que ya usted y yo sabemos, este hombre que está cautivo, que lo vamos a tocar más adelante, pues este pueblo desciende hasta allí ante la hambruna que se estaba dando. Este pueblo sale de la cautividad y vemos qué sucede ante el Mar Rojo, cómo empiezan a claudicar. Pero acaso no existían sepulcros allá en Egipto para que muriéramos allí. No era justamente lo que te decíamos Moisés: nos metiste en un gran río, varón. Conocemos la historia. Pero bien, saltemos historia. Se establece este pueblo, llega justamente a la tierra prometida a Amán, y allí se establecen, ellos se instalan en esta ciudad. Y en esta ciudad justamente, o en este pueblo, allí de Fenicia, allí Caen, se establecen como pueblo. Dios le da normas, Dios le propone leyes, Dios le da la palabra, Dios lo constituye, como dice Éxodo capítulo 6, ¿verdad? Será un santo reino de sacerdotes, así quería el Señor para con ellos. O sea, Dios está dándole notas puntuales a su pueblo. Pero ¿qué hace su pueblo? ¿Cuál es la nota del pueblo? ¿Qué es lo que este pueblo hace cuando el Señor está tratando con ellos? Simplemente se hacen, ¿verdad?, indiferentes. Se tornan un tanto engreídos. Se tornan un tanto como que de repente ahora no pueden prestar atención a lo que el Señor le está diciendo. ¿Alguien aquí? Gloria a Dios. Y el Señor envía, ¿verdad?, le levanta al pueblo reyes, le construyen un templo suntuoso. Ya no andaban en una carpa, ya no estaban moviéndose de un lugar a otro, no. Ahora están establecidos en un templo que costó 48,000 billones de dólares, que construyó Salomón. Hermanos míos y santos, quiero hacerle nota a este pueblo que tenía las leyes. Este pueblo que Dios lo elige para que fuese, óigame, la luz de Dios, el testimonio de Dios a todas las naciones de la tierra. Este pueblo que Dios lo escoge como modelo para que sirva, ¿verdad?, para otros, que otros quieran emular o seguir el ejemplo que este pueblo le daba por servir al único Dios que existe. Al nombre de Cristo. Gloria. Pero el Señor le anticipó: no vayan a seguir las costumbres de los pueblos a los que ustedes van a ocupar. No vayan a seguir las normativas de los demás pueblos, porque de hacerlo así van a correr la misma suerte. Pero el pueblo se empezó, ¿verdad?, a sentir orondo, como dicen los ancianos. El pueblo empezó a sentirse como que no necesitaba entonces el ser confrontado, el ser reprendido. El pueblo sentía, ¿verdad?, como que ellos, si estaban en una carpa y tenían tantas victorias, ahora con un templo tan caro, ¿qué victorias no tendrían? El Señor enviaba a los profetas, uno que otro. Permitía que se levantaran pueblos, como el caso de los jueces, que el pueblo pecaba y Dios levantaba una nación para que los castigase como instrumento de castigo. Pero inmediatamente el pueblo, después que se reponía de esta gran derrota y de esta cautividad, volvía como burra al trigo. Gloria a Dios. Vive Jesús. ¿Usted sigue la nota? Amén. Gloria a Dios. Después que se establecen los reyes, ¿verdad? Tenemos la parte del reino de Saúl. Luego llega David, después de David Salomón, y Salomón entonces empieza a caminar en todo lo que Dios, ¿verdad?, vetaba o prohibía en la ley. Empezó a tomar mujeres, empezó a multiplicar los caballos, empezó a inclinar su corazón e inclusive adoró dioses paganos.
conformaba tan solo con las del pueblo. Tanto la hija de Egipto, que fue de las primeras mujeres que tomó para con él. Llegó la reina de Sabá y también tuvo relación con ella. No lo busque la Biblia, esa parte no está. Se cree que el hijo nacido de ellos fue uno de los tremendos y grandes sacerdotes de allá de Etiopía. Búsquelo en el libro Mitos Hebreos, así se conoce el libro, para que tenga la nota. ¿Se apuntaron lo que les estoy apuntando? El Señor está diciendo que este hombre se fue. Y ante todas estas cosas y pecados, pues se levanta en general un poquito, ¿verdad? Celoso porque sean correctas las cosas del Señor. Que este hombre se separó de Dios y quiso tomar la justicia. Señor, hermano, hello. Dios no necesita que tú y yo le ayudemos. Amén, así es. Yo quiero repetir esto. Aunque Salomón pecó contra Dios y Jeroboam quiso volver, ¿verdad?, tomar justicia para separar la pecaminosidad del corazón de Salomón, lo que terminó fue siendo, ¿verdad?, exiliado. Y de repente entonces esto, lo que vino que iba a ser positivo, fue más mala la cura que la enfermedad. El pueblo se divide también por la torpeza del hijo de Salomón, Roboam. No siguió los caminos de su padre, de su abuelo David. Siguió el camino de su padre. Abandonó el consejo que los ancianos con prudencia le dijeron. Óyeme, tu padre puso cargas, porque para construir el tabernáculo, para construir el templo, hubo que tomar, se encareció todo. Así que aligeran un poquito la carga al pueblo. Mas sin embargo, abandonó el consejo. Óyeme, cuando alguien se quiere perder, no importa el consejo que usted le dé. Roboam siguió este punto. Ahora, ¿dónde llega todo esto? Bien que el pueblo de Israel fue cautivo en el año 725 a.C. La parte de Judá o parte sur fue llevada cautiva en el año 605 por Nabucodonosor. Donde quiero situarme es en Judá. Este pueblo llamado Judá, donde Dios estaba levantando la línea por la que había de venir su Hijo, Mesías, Salvador de la humanidad. A este pueblo con el que el Señor trató y que les enviaba a los profetas una y otra vez, pero yo lo único que hacían era subir el pecho y decir: óyeme, nosotros estamos bien. Este pueblo que estaba en esta posición, el Señor le dice, porque solo hacían servicios religiosos, solo hacían servicios religiosos o ejercicios religiosos y no estaban conectados al principio del Señor. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 2, dice el Señor: oigan cielos, escucha tu tierra, porque ama Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su Señor y el asno conoce el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Usted está aquí? Está diciendo que los animales a veces resultan ser tienen más razonamiento que muchas. Y estoy hablando aquí del pueblo de Dios, no está hablando de otro pueblo. Animales. Ayer veía un vídeo que a mí me pasó por Facebook, y era que había una inundación. Una perra parida se metió debajo del piso para poner allí sus perros, y no salieron todos los perritos, uno se quedó. El amo de este perro cogió y empezó a aullar. La perra estaba aullando con él también a velocidad, porque el hueco estaba lleno de agua. Y cuando ella logró que ver espacio para meterse, la perra se metió y sacó a su perrito. Ya el perrito estaba ahogado. El amo tomó al perrito, lo puso boca arriba y empezó a hacerle presión en el pecho al perro. Mientras la madre lamía al perro, el hombre le hacía, ¿verdad?, presión al pechito del perro. Hasta que el perro se reanimó y la mamá lo lamía con mucho gozo. Hay animales que a veces resultan tener más razonamiento. Y no es que un animal tenga el razonamiento, pero pareciese ser que la parte instintiva de un animal funciona más que el razonamiento de muchas personas. Y él está diciendo: cielos, óigame, el animal, el burro sabe, el burro conoce el pesebre de su Señor. Pero mi pueblo no me quiere oír. Mi pueblo no me quiere prestar atención. Mi pueblo no quiere escuchar que yo hablo con él. ¿Alguien puede entender esto? Óigame, y está diciendo más el Señor de su pueblo: oh gente pecadoras,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos perversos. Ay, bendito. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Oiga lo que el Señor está diciendo a su pueblo. Él es el que está hablando, no está hablando el profeta Isaías. Él solo es un medio por el que el Señor está llevando la reprensión al pueblo para tratarlo de alinearlo una vez más, porque el pueblo se había corrompido, el pueblo se había apartado de su Dios. Alaben lo que sea bajito. Gloria a Dios, aleluya. Pero mire más. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía se rebelan. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón y podrida llaga, que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y su tierra destruida, vuestras ciudades puestas en el fuego. Oiga lo que el Señor está diciendo. Es lastimoso, hermanos míos, lo que está ocurriendo. Y quiero notificarme que esto no es exclusivo de la República Dominicana. He estado en el curso la semana completa restaurando a mi hermano en otra nación. Un conflicto tremendo que tiene. Su familia se ha desmembrado. Y me dice solo, pastor, ayúdame a orar. Antes de ayer la esposa tomó al niño y se fue de la casa. Antes de ayer. Pero quiero hacerle nota a usted, mis santos y caros hermanos, que no hay ningún tipo de conflicto con el diablo o con el pecado. Lo que yo le puedo garantizar a usted, que si los peces para poder vivir tienen que estar en el agua, los árboles para poder vivir y fructificar tienen que estar en la tierra, el hombre para poder ser pleno al propósito de Dios tiene que estar en él. Jesús dijo, fuera de mí nada se puede hacer. Porque cuando ha llegado la corrupción, la contaminación, cuando han llegado todas estas cosas, y si leemos el Salmo 137 descubriremos que el pueblo está diciendo cuando está cautivo allá en Babilonia, producto de su pecado, ¿cómo vamos a cantarle cánticos a Dios en tierra extranjera? Ya de hecho nuestras arpas las hemos colgado en los sauces, en los árboles. Ya no podemos cantar cánticos jubilosos, ya no podemos estar felices, ya no podemos estar completos. Pero me encanta que en el capítulo 29, verso 13 de Isaías está diciendo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y lo que de mí conoce son solo mandamientos y doctrinas de hombres que les han sido enseñadas. Pero si seguimos leyendo en este capítulo 1, el Señor está diciendo con referente a esto: oye, no me vengan a hacer culto, a mí no me vengan a hacer ofrendas, a mí no me vengan a traer nada, yo no lo quiero nada, me tienen harta aún hasta sus cánticos. Hello. Para Dios una mentira blanca y un asesinato es la misma cosa. Para Dios, aleluya, alguien que agarra y ofende y maltrata a sus padres como alguien que rebelde es la misma cuestión. Pero a veces queremos darle un barniz con un servicio religioso. Yo vine a la casa del Señor. Hasta el diablo llega a la casa del Señor. No nos sintamos nosotros arrogantes en este sentido. Sintámonos nosotros, ¿verdad?, contristados por saber que hemos pecado contra Dios, que de una u otra manera le hemos fallado a Dios. Y si restaurar es volver algo al propósito, yo te pregunto, ¿estás tú como al principio? Por favor, solamente internaliza. ¿Estás tú como al principio? ¿Estamos nosotros como cuando recibimos al Señor por primera vez? ¿Estamos nosotros como cuando estábamos en el primer amor? Entonces te pregunto yo, y me pregunto a mí, me pregunto a Miguel Luperón, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué vida es la que estamos viviendo? Porque el que restaura, o el llamado al creyente, es a restaurar, no a murmurar, no a criticar, es a restaurar y a levantar al que está caído. El llamado del Señor a nuestras vidas es este. Porque si leemos Romanos 8:5, Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Él murió por nosotros cuando éramos malos y pecadores.
Y a veces nos paramos nosotros y caminamos como que somos mejores que el que cayó. Y se nos olvida que el Señor espera es que nosotros restauremos al hermano, que lo llevemos al propósito, que le hagamos entender, como dice Job capítulo 33 verso 32, óyeme, si hay al lado del que ha sido quebrantado un elocuente mediador, que le haga saber que Dios tiene de él misericordia, será entonces restaurado, dice el texto, su piel volverá a ser como la de un niño y Dios le hará prosperar, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pero estamos nosotros creyéndonos que estamos mejor. Hacemos convocatoria a la iglesia, nadie viene y de repente al otro es un pecador. ¿Y tú qué? ¿Cuál es la diferencia? Hay un riesgo y llamamos a orar para poder cubrirnos en oración. ¿Dónde están los hermanos? Todos recreados. No tengo tiempo. Tenemos que restaurarnos. Tenemos que restaurarnos. Estamos nosotros, hermanos míos, en esta posición, señalando más con el dedo que poniendo nuestras manos en una posición intercesora. Estamos más con el dedo acusador que doblando las rodillas diciendo: Señor, ten misericordia de mi hermano que cayó, ten misericordia del matrimonio que está en crisis, ten misericordia de la familia que el diablo ha querido golpear. Estamos recreados porque el problema no es conmigo. Estamos recreados porque la dificultad no ha tocado mi puerta. Mis santos y caros hermanos, estamos separados y tan lejos del propósito de Dios que necesitamos ser restaurados. Yo no sé si usted, pero yo en el orden personal necesito ser restaurado. Porque si hago una internalización del hecho de mi vida y hago una introspección, una retrospección, miro a mi pasado, quizás tenía más tiempo para Dios. No era solo venir a un matutino, eso lo hago por 32 años. No era solo tener tanta pasión por las escrituras, eso nunca se me ha ido. Es que hay otras cosas que en mi vida se han ido mermando. Yo no estoy parado aquí para decirle que usted está mal. Yo estoy aquí para decir: estamos mal. Gloria a Dios, vive. Estamos mal. Gloria a Dios. Necesitamos acercarnos a Dios con corazones sinceros, sabiendo que hemos pecado, que hemos fallado, que nos hemos querido justificar a nosotros mismos, creyéndonos mejor que el que cayó. Cuando el propósito del Señor es que todos y cada uno de nosotros entendamos que, como dijo Freud, ¿verdad?, que para que pueda producirse una catarsis, entiéndase, restauración, que es lo mismo, solo que esto en griego, para que se pueda producir la catarsis tiene que haber un reconocimiento. Yo sé que estoy mal. Yo sé que no estoy como Dios quisiera que yo estuviese. Yo sé que no estoy haciendo lo que Dios espera que yo haga. En días pasados tuvimos que hacer inversión en la batería, cambiarle los parches, porque los parches al principio estaban bien, pero luego entonces empezaron a hollarse y ya no nos daban el sonido. Y Michael tiene que restaurar la afinación permanentemente porque de repente se destemplan los parches de la batería. Hoy hemos estado restaurando el sonido porque de repente se nos sube, se nos baja. El Señor está diciendo: tú has bajado de tu nivel, tú has bajado tu pasión por mí, tú has bajado tu deseo de escudriñar las escrituras, tú has abandonado la predicación de las almas, tú has abandonado la humildad, has abandonado la integración a mi casa y a mi obra y a servir a la humanidad. Necesitas ser restaurado. Necesitas ser restaurado. Estamos como cuando Israel llegó de allá de la cautividad, después de los años allí de cautiverio, de los 70 años. Dice el libro de Geo que todos empezaron a hacer sus casas suntuosas, empezaron a construir su forma de vida. No, mi casa, mi proyecto personal. ¿Y la casa de Dios para cuándo, mi amor? ¿Y el templo de Dios para cuándo? Pero quiero hacerte una nota, que todo esto que está produciéndose en este pueblo, ya te dije que era un hombre, una pareja, una familia, un pueblo, una nación. Esta nación que Dios estableció en el desierto, esta nación que Dios llevó hasta esta tierra, era la que estaba envuelta en esta situación.
en un quebrantamiento, en una separación del Señor. Por eso el mismo Isaías tiene que decir, capítulo 55, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Llámenle en tanto Él está cercano. Vive Dios. 2835 años atrás se dijo estas palabras. La pregunta es, ¿tenía acaso Israel estas palabras? No, no las tenía. Usted y yo tenemos la palabra del Señor. Por consecuencia, el nivel de responsabilidad que usted y yo tenemos es mayúsculo, porque tenemos la palabra del Señor que dice que Él espera de nosotros, o que espera Él que nosotros hagamos, pero nosotros optamos por ir contrario a lo que Dios ha dicho. Entonces necesitamos ser restaurados. Gloria a Dios. Para Dios poder llevar a la restauración a Israel, aquí a punto, tuvo que permitir la cautividad de Babilonia. Tuvo que permitir que viniesen y los atacaran permanentemente. Porque la palabra restauración, desde el contexto del idioma griego del catarsis o catartisos, es ajustar, y ya lo saben bien, un hueso a sangre fría. Hacer, ¿verdad?, un proceso allí ortopédico para que no hayan dislocamientos. Y esta sazón de que para un griego es claro y se entiende. Porque para un griego, el creyente o el discípulo que no camina en la dirección de la ley, de las enseñanzas, se está torciendo. Y si tiene un deslocamiento en las piernas, se tuerce. Y torcerse para un griego es pecado. Vive Dios. ¿Alguien aquí? Amén. Gloria a Dios. Santo. Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste en el Señor, sabiendo de quién has aprendido. Capítulo 3, verso 14. Segundo. Saludar de lo que estamos apuntando. Él está diciendo, yo estoy esperando que caminen, que funcionen, que articulen, que se muevan en esta dirección. Pero el pueblo se apartó. Ahora note, hermano mío, el Señor está esperando que nosotros podamos entrar en el cauce correcto. Por eso tiene que permitir que haya una restauración. Y en el caso, ¿verdad?, de lo que establece Pablo en Gálatas, ya le dije, esto solamente es la introducción del programa, de esta serie. Es para que nosotros podamos estar claros. Tuvo que permitir que el pueblo supiera todo esto. Habacuc, allí él habla capítulo 1, donde da sentencia de cómo sucederían los hechos. Habla Habacuc y le dice, Señor, he oído tu voz y de mí. Si esto es así, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hasta conocer, pero cuando tú te manifiestes tu ira, también recuerda tener misericordia. Porque hay algo que de repente va a ser inevitable. Es que lo que Dios sentenció, si no hay alguien que lo incorpore, alguien que lo entienda, alguien que lo asuma, entonces está abriendo una puerta para el quebrantamiento. Y todo el que es quebrantado va a necesitar restauración a la postre, ¿sí o no? Pero dice el texto allí en el capítulo 1 de Isaías que ellos no querían, no admitían curación, no admitían que alguien los curase. Por eso estaban desde la planta de los pies hasta la cabeza todas las llagas. Es tu podedor, no admitían esta parte. Pero quiero, ¿verdad?, ir entrando en el declive para cerrar con esto. Como este pueblo caía sistemáticamente, como esta nación, ya no un pueblo, estaba, ¿verdad?, pecando contra Dios recurrentemente, aún Dios le envía a su hijo en semejanza de carne humana, de hombre de pecado, lo envía allí al pueblo. Y estando entre ellos, dice Juan, ¿verdad?, o quien haya escrito allí, dicen algunos que Filón, que ha escrito el capítulo 1 en este contexto, está diciendo allí que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué estoy señalando? Este pueblo rechazó aún al mismo Dios humanado, al mismo Dios encarnado, aquel que abandona su dignidad, su gloria, para venir a restaurar el hombre, porque ya no había otros medios para poderlo hacer. Con la única idea de saber entender que Dios escogió a un hombre, una pareja, una familia, un pueblo, una nación, para luego convertir todo esto en lo que estaba en la mente eterna de Dios, algo que se llama iglesia. Amén, gloria a Dios. No, usted no lo entendió. Es que desde el principio la idea de Dios es la iglesia. Pues yo quiero repetirlo otra vez.
Desde el principio en la mente eterna de Dios estaba la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Alguien que es de la iglesia va a estar diciendo: ¡wow! De mí que están hablando. Ay, santo. Gloria a Dios. El Señor estaba pensando en ti antes de la fundación del mundo. Fue a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Alguien tiene que entender la nota. Santo Dios. Pero ¿cómo puede ser entonces que si la idea de Dios es la iglesia, si Cristo es un ser perfecto, cómo es que de repente la iglesia esté regando con imperfecciones? ¿Cómo es que la iglesia está entrando en descomposición? ¿Cómo es que la iglesia pasa por estos entuertos y situaciones, cosas que se generan? Hechos, capítulo 5. Dios tiene que matar a los hipócritas, Ananías y Zafira. Capítulo 6. La iglesia se divide porque hay preferencia entre viudas de griegos y hebreos. La iglesia pasa por este proceso corintios. Uno se acuesta con su madrastra, otros se creen más santos que el del lado. Y es la iglesia la que tiene toda esta batalla. Es la iglesia la que está viviendo toda esta crisis. Es la iglesia que mira y hay divisiones de grupo de clanes. Capítulo 1, primera carta a los Corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas o Pedro, yo soy de Apolos. Y los que creían ser mejores, que eran los peores de todos, eran los que decían que eran de Cristo. Porque de pronto Pablo estaba allí, Pedro estaba allí, Apolo estaba allí, Jesús ¿dónde estaba? Así nos pasa en nosotros hoy. Por eso la iglesia necesita ser restaurada, hermanos míos, porque se ha separado de lo que el Señor quiere. Y en esta carta a los Corintios, cuando Pablo está hablando allí, Pablo está hablando en función de dos direcciones en las que hay que restaurar. Restaurar la doctrina porque se han metido enseñanzas extrañas, y restaurar la parte moral, espiritual de los creyentes, porque había división. Capítulo 5, verso 16 en adelante. Digo pues, anden en el espíritu y no anden y satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y manifiestas son las obras de la carne. Por allá se va dando toda la definición que ya usted conoce, y justamente es lo que hemos venido asistiendo en el curso del tiempo. Así que no te sientas arrogante porque no eres tal vez un fornicario o un adúltero, pero es posible que seas un vanidoso, es posible que seas un mentiroso, es posible que seas un rebelde, es posible que sea un indiferente. Y Pablo está diciendo: se ha separado la iglesia en estos dos clanes. Pero luego Pablo empieza a decir: también hay otros que son del Espíritu. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la idea es que se va a hacer una separación entre unos y otros. Y lo que el Señor espera es que matemos todo lo que hay en la carne, porque eso lo tenemos nosotros. Gloria a Dios. Eso lo tenemos nosotros, para poder ser transicionados a la dirección del Espíritu. Pero luego Pablo empieza a definir las obras del Espíritu. Amor. Amor. No es un sentimiento y usted lo sabe hasta la saciedad, pero tengo que repetirse. Amor. Gloria a Dios. Que si lo tomas en el 1 Corintios 13 sabrá si es amor que sientes o qué fue lo que sintiste en algún momento. Porque si alguien siente amor, lo menos que hará es ir en contra de su propia naturaleza de amor. Gozo. Y hay gentes que pareciese ser que es un purgante que se toman cuando están en la congregación. O una retama. No sé qué es una retama, lo viejos me dirán ahorita después. Ajeno, ¿verdad? Y él. Algo bien amargo. Paciencia, benignidad, bondad. Pero me encanta que hay un momento en el que él dice: templanza, mansedumbre. Y el texto que leemos dice: hermanos míos, si alguno de ustedes fue sorprendido en cualquiera falta, cualquier pecado, ustedes que no viven según la carne, que viven según el Espíritu, restáurenle. ¿Qué dice? ¿Cómo es que dice? No dice acúsale, señálale, critícale, murmúrale.
¿No es eso lo que dice, verdad, el texto? Perdóname, déjame ir al texto otra vez. Ustedes que son espirituales, restáurenle. Pero dice con espíritu de o sea, es porque ya viven en el espíritu, tiene que producirse la restauración. Por eso entiendo que nosotros necesitamos ser restaurados. Y yo necesito ser restaurado. Nosotros como ministerios necesitamos ser restaurados. Nosotros como familias representadas aquí necesitamos ser restaurados. A veces nos estamos tomando un calmante, pero no estamos trabajando con el problema de raíz. Nos estamos tomando, ¿verdad?, un calmantito, uno de esos calmantes fuertes, pero el problema sigue ahí. La infección sigue allí. Y cuando la infección empieza a aflorar, lo natural que el cuerpo haga es que reaccione provocando dolor, fiebres altas, indicando una infección, ponte alerta. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Dónde nos hemos situado nosotros? O ahora nos toca definir, porque la restauración, el poder de la restauración, aquí viene la nota del mensaje para ir cerrando. El poder de la restauración va a ser resultado de nosotros ser transicionados de la naturaleza carnal a la espiritual. ¿Me entendí? ¿Me di a entender? El poder solo viene en el orden del espíritu. Solo cuando Jesús resucita, Él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el mismo que le dice a los discípulos en el 10:19 de Lucas: y aquí yo les doy poder y potestad. ¡Wow! Yo les estoy dando poder a ustedes. Y como el poder se hizo para usarlo, pero responsablemente, sabiamente, espiritualmente, no carnalmente, no voy a usar el poder que tengo para restaurar, para aplastar. No voy a usar el poder que tengo para destruir, sino para construir. No voy a usar el poder para agarrar y arrancar, porque lo que el Señor espera es que yo plante. Me dio poder para que plante. Me dio poder para que levante al caído. Me dio poder para que yo fortalezca al débil. Me dio poder para que yo le diga a mi hermano: el camino no termina en el desierto, termina en Canaán celestial. Vamos a levantarnos. El camino que tenemos nos ha trillado por el Señor, marcado por nuestro Señor Jesús. Es hasta llegar a la ciudad celestial. Pero en el camino habrán tropiezos. Habrán hermanos que caen. Y cuando cae el hermano, yo tengo el poder de levantarlo. Eso me toca a mí. Vive Dios. Usted está aquí. Amén. Eso le toca a usted. Gloria a Dios. Porque le van a hacer una pregunta. Cuando te vayas a presentar a la presencia del Señor, te van a decir: dime, ¿dónde está tu hermano? Ay, santo, gloria a Dios. Señor, yo no sé. ¿Acaso te guarda de mi hermano? Si lo eres, tenías el poder para obrar positivamente, pero decidiste ir en contra. Decidiste ir a compartir la crisis con el hermano, cuando Jesús estableció principios puntuales para poder producir el levantamiento, para que alguien se levante de la posición. Le puedo hacer una nota: el diablo está velándonos a todos por igual. Él no juega a ser diablo, él es diablo y Satanás. Ahora, yo siempre le he dicho a él: haz bien tu trabajo, porque yo voy a hacer el mío también bien. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que la palabra nos establece y señala en Santiago: sométanse ustedes a Dios. Primero tiene que haber un sometimiento a Dios. Luego vamos a resistirle al diablo y decirle: mira, él mismo va a decir: con esto yo no puedo. Pero solo si el creyente está sometido a Dios. Solo si el creyente está metido, inmerso en los propósitos del Señor, no corriendo opuesto en la dirección que el Padre ha trazado. ¿Usted me está siguiendo? El poder de la restauración. Yo creo que este poder fue dado a la iglesia. Yo creo que ese poder fue dado a usted. Yo sé que el Señor nos dio este poder para nosotros poder levantar al que está caído. Sé que el Señor nos ha dado, ¿verdad?, la autoridad para que así se haga. Vamos a usar responsablemente este poder. Porque una de las cosas que es interesante, que como dice Salomón en Eclesiastés capítulo 1, por encima de un alto hay otro más alto.
Gloria a Dios. Por encima de lo que Dios nos ha dado, hay alguien que está por encima. Él, Jehová, está por encima de lo que nos ha entregado. Él está supervisando desde el cielo todo. Él está mirando nuestros corazones con la intención con la que hacemos las cosas. Él está mirando cómo somos, estamos funcionando, articulando. Él está pendiente, hermanos míos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, es importante que se entiendan que hay varias cosas a considerar. Y una de estas cosas a considerar es quién o cuáles son las características del que restaura, cómo es un hombre restaurado y en dónde se restaura. Es importante que comprendamos esto. Y para poder comprender esto, usted tiene que venir las siguientes semanas. Padre soberano de amor, bondad y misericordia.